Parece que los quisiéramos aburrir, ¿no? Con esta cuestión de que somos anticartesianos. Pero no hay tema que toquemos, no hay cuestión que miremos que inmediatamente tengamos que resolverla en esta dirección. Por ejemplo, ahora vamos a hablar del consumidor, ¿no? Pero el consumidor, donde todos somos consumidores todo el tiempo, ¿no? Como decía Gonzalo Sanz, todo el tiempo somos consumidores, tiene una cosa muy interesante, ¿no? Que antes el consumidor era tonto y el vendedor era un genio, sobre todo porque era capaz de engañarte sin ninguna dificultad. Ahora el consumidor se ha vuelto un profesional. El consumidor muchas veces sabe más que el vendedor, y Gonzalo tiene muchos ejemplos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esta figura del consumidor profesional? ¿Eso cómo afecta a los profesionales? ¿Y en qué nos convierte a nosotros los ciudadanos a pie que de repente tenemos capacidad de discriminar como nunca antes, en cualquier campo? Y a mí me gustaría llevarlo a un plano que sea muy relevante para todos los que nos están viendo, que es, si quieren, no hablemos de consumidor profesional para que no sea muy abstracto para ustedes, hablemos del alumno profesional. Porque cuando yo tomé cátedra universitaria hace 15 años, pues mis maestros se salían relativamente con la suya, con la información dada. O sea, es decir, si mi maestro de comunicación me decía que Gianni Vattimo había dicho X y la interpretación era Y, y que ese era el facto en ese momento de la técnica y ciencia de la comunicación, pues yo me lo tenía que creer y se acabó, ¿no? O sea, y sobre eso me examinaban y sobre eso rendía materia y me calificaban. Hoy en día, tú lo sabes, es mucho más complicado. Hoy en día hay un cuestionamiento sistemático hacia la fidelidad, interpretación y peso de la información que damos en una aula, con lo cual nos compromete muchísimo más a estar a la altura de este alumno profesional, ¿no? Y entonces yo me pregunto, y le pregunto allá afuera a los profesores y a los maestros, ¿no? ¿Qué tan profesionales están tomando a sus alumnos profesionales? ¿No? En un ambiente en donde ya no es suficiente abrir el cuaderno y decirles, bueno, Humberto Eco en Apocalípticos Integrados plantea que 2 puntos, porque eso ya lo traen los muchachos, ya lo leyeron una noche antes en Wikipedia. Ya ni siquiera compraron el libro. Leyeron los conceptos en Wikipedia, los absorbieron y lo que quieren llegar al aula probablemente es a tener un debate, ¿no? De cómo juegan apocalípticos integrados en los modelos de comunicación disruptivos modernos. Eso es un alumno profesional. Y eso es algo, y yo lo viví contigo. En Argentina me invitó Ale a dar una clase magna, había unos 1000 alumnos en la clase, y yo iba a arrancar a hablar y el alumno profesional se para y me dice, pero antes de que digas una sola palabra, ¿por qué te tengo yo que escuchar? Y le dije, no me tienes que escuchar. De hecho, deberías de sentarte y cuestionarte en tu cabeza absolutamente todo lo que yo diga. Esa es tu función como alumno profesional. Mi función como en ese momento como profesor profesional es estar a tu altura y darte toda la información que esté en mis manos y más allá para que tus cuestionamientos puedan ser aterrizados o no. Y eso es lo que haría, desde mi punto de vista, un profesor profesional ante un alumno profesional. Sí, bueno, eso nos remite de vuelta y con esto vamos cerrando a la presencia de Internet como un gran democratizador, un gran igualador, a la existencia de sitios insólitos que ahora nos parecen naturales, pero que son absolutamente imposibles de imaginar, como la Wikipedia, ¿no? Donde una cantidad monstruosa de gente ha invertido millones de horas para regalarnos una información fáctica, en la mayoría de los casos muy precisa y muy buena, sobre todo en estos temas, ¿no? Que hacen que la idea esa de la flip classroom, ¿no? Esa idea de que uno tiene que aprender fuera del aula y discutir dentro del aula. Por supuesto. ¿No? Entonces, el alumno profesional es el que estudia mucho fuera del aula. Correcto. Y que cuestiona mucho dentro del aula. Correcto. Pero porque tiene cómo y con qué. Y además busca esa experiencia. Porque la otra experiencia, la de la lectura, la del estudio, sigue siendo muy medieval en el sentido de es de reclusión, es de una experiencia muy homologada personal. ¿Dónde encontramos esta riqueza del alumno profesional? Ahí, donde está retando todo eso que absorbió solito en una isla, ¿no? Y el universo de aprendizaje que propone la universidad, de eso se debería tratar. Pero además eso se perdió, Ale, porque en los anfiteatros aquellos en donde estaba la discusión ya no lo tenemos. Ahora tenemos una propuesta de aula, que tú trabajas en nuevas propuestas de aulas, pero ahora tenemos una propuesta de aula que ni siquiera es, digamos, te lleva al debate, lleva a un monólogo.
habría que empezarnos a preguntar si, por ejemplo, nuestro alumno profesional está buscando más debates que monólogos. Sí, y ahí hay mucho para tratar, y quiero rendir homenaje a un mexicano famoso que nació hace 100 años, que fue Barrio Sierra, que en un famoso discurso en la universidad dijo: viva la diversidad. Nosotros lo que tenemos que acá es multiplicar los formatos, recoger lo bueno de la vieja educación, de la educación tradicional, de lo que vos decís, esto más monacal, ¿no? de sumergirse en los textos, de subrayar, de leer libros en papel, etc. Pero al mismo tiempo tenemos que abrazar entusiastas todas estas nuevos normales, ¿no? Y te llevas tus notas y las abres a este mundo, a este nuevo universo que quieres encontrarte. Bueno, con esto vamos cerrando entonces nuestra sesión de hoy. Le agradecemos infinitamente a Gonzalo Alonso que nos haya recibido en su casa, en su mothership. Nos llevamos un montón de imágenes, hemos jugado con sus gatos, hemos conversado con su mujer y hemos sentido esa calidez que es la propia de todo buen aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. You could use a lamb as a kidney dialysis machine. What if you could actually grow meat for your dinner table in a test tube without harming an animal? At the Science Gallery, we're really passionate about investigating future scenarios that might result from emerging technologies. And What If is an exhibition which forces you to confront the consequences of the way we live today. And what I find really exciting and different about the work of Tony Dunn and Fiona Raby and all of the extraordinary designers involved in this show is that they really bring the process upstream and they bring design into dialogue with science when the science is still at a very speculative stage and when we don't know what it's going to produce.